Buenas tardes, mi nombre, como bien dijeron, es Miriam González, yo soy la epidemióloga del programa de vacunación. En esta tarde voy a estar presentándoles las estadísticas de vacunación en Puerto Rico, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Básicamente, el contenido de esta presentación se resume en, voy a estar presentando los resultados del estudio de cobertura de niños de 35 meses del 2013, los niveles de cobertura en adolescentes según el PRIR o registro de vacunación 2013-2014, el BRFS para enseñar la cobertura en adultos en Puerto Rico, conclusión y planes futuros del programa de vacunación. Primeramente, comenzamos con los resultados del estudio de cobertura en niños de 35 meses. Rápidamente le voy a hablar un poquito de la metodología de este estudio para los que no lo conocen. Este estudio se realiza anualmente en el programa de vacunación y un estudio descriptivo con muestreo aleatorio estratificado y se lleva a cabo en agosto del 2013. Se utilizó la población de niños de 35 meses residentes de Puerto Rico suministradas por el registro demográfico. Se obtuvo un tamaño de muestra de 320 niños y la muestra estuvo estratificada bajo las regiones de salud, las 9 regiones de salud, bajo la densidad poblacional de cada región. ¿Qué vacunas se evaluaron en este estudio? 4 dosis de DTaP, 3 dosis de polio, 1 dosis de MMR, 3 dosis de hepatitis B, 3 dosis de HIV, 1 dosis de varicela, 1, 3 y 4 dosis de neumococo, 1 y 2 dosis de hepatitis A y 1 y 2 dosis de rotavirus. Y las series que se evaluaron, la serie 1, que está representada por 4 DTaP, 3 polio, 1 MMR, 3 HIV, 3 hepatitis B, 1 varicela. Y la serie 2, que es básicamente la serie 1, pero incluyendo las 4 neumococos o las 3 neumococos completadas. Aquí tenemos los resultados de este estudio para la serie 1 y serie 2. Como podemos ver, para la serie 1 obtuvimos un 85% y la serie 2 un 67%. Le traje a modo de comparación lo que el Healthy People 2020 espera que tengamos para ese año, que es un 80% en ambas series. Como podemos ver bien claramente, sobrepasamos para la serie 1. Sin embargo, para la serie 2 estamos rezagados. Aquí tenemos los niveles de cobertura para la serie 2. Le voy a explicar un poquito esto. Esta es la primera vez que nosotros hicimos este análisis para la serie 2. La serie 2, como les dije antes, incluye 4 neumococos. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que muchos niños que poseen más que 3 dosis de neumococo se consideran completos. ¿Por qué? Porque recibieron la tercera dosis en o después del año de vida. Si cogemos esos niños que recibieron esa dosis en o después del primer año de vida y los incluimos en la serie, vemos como de 67% subimos a un 79%. Estos son los niveles de cobertura de antígenos individuales, o sea, por vacuna. Como vemos, básicamente todos estamos por encima de lo que se espera por el Healthy People 2020, que es un 90%, con excepción del 4 DTaP, que solamente tiene por 1%, pero estamos básicamente con 90%. Y las 4 HIV, que está por debajo del 90%, con un 81%. Valga aclarar que en una de las vacunas para HIV solamente requiere 3 dosis, por lo tanto, esos niños que se ponen esa vacuna en específico de HIV no van a recibir la 4ª dosis, solamente 3. Aquí podemos ver la cobertura para las diferentes dosis de neumococo, para 1 dosis, para 3 dosis y para 4 dosis. Como podemos ver, para 1 dosis tenemos un 99%, para 3 dosis un 93%, y en la 4ª dosis es donde nos caemos, con un 71%. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando con la 4ª dosis de neumococo? Como bien le dijimos, si el niño llega y recibe la tercera dosis luego del primer año de vida, no va a recibir una 4ª dosis. Además, neumococo es una vacuna costosa y de difícil disponibilidad. Y otra posible razón puede ser las oportunidades perdidas o los missed opportunities por el esparcimiento de las vacunas. Cuando estas madres empiezan a llevar a los niños para que solamente le pongan una vacuna por cada visita. ¿Qué pasa? Se quedan rezagadas las vacunas más caras, como la neumococo.
Aquí tenemos los niveles que obtuvimos para hepatitis A, 1 y 2 dosis, para rotavirus, 1 y 2 dosis. Tengo unas flechitas ahí marcando rotavirus, y es que esta fue la vacuna que más aumentó su cobertura del 2012 al 2013. Para el 2012, una dosis de rotavirus teníamos un 60%, subimos a un 81%, un 21% de aumento. Las 2 dosis de rotavirus teníamos un 40% en el 2012 y aumentamos un 64%. Aquí les traje las tendencias que hemos estado observando desde los últimos años que se ha estado haciendo el estudio, 2009, 2011, 2012 y 2013. Para la serie 1, que es la línea color violeta, tenemos de un 53, 2009 subimos a un 83% en el 2011, luego seguimos subiendo un 86% en el 2012. Sin embargo, bajamos, del 2012 al 2013 bajamos 1%. En la serie 2, que les recuerdo que incluía las 4 neumococos, de un 42% subimos a un 68%. Luego seguimos subiendo un 71%. Sin embargo, del 2012 al 2013 bajamos de un 71% a un 67%, 4%. Y ustedes dirán, es 1%, 4%, es poquito. No, nosotros no debemos estar bajando las coberturas de vacunación aquí en Puerto Rico. Deberíamos estar aumentándolas. Aquí les presento los niveles de cobertura para los adolescentes de 13 a 15 años, pero les voy a aclarar que estos son números que se obtienen del registro de vacunación, del PRIR. Lamentablemente en 2013 no se pudo hacer un estudio de cobertura en adolescentes, sin embargo les traigo lo que tenemos en el registro. Hay que aclarar que entonces el denominador para estos porcientos va a ser los niños de 13 a 15 años entrados al registro. Por lo tanto, proveedor que no ha entrado al muchacho que ha vacunado, proveedor que no está aportando para que las estadísticas de Puerto Rico sean confiables. Y estos son los niveles que hemos obtenido para la serie de vacunación que deberían tener los muchachos de 13 a 15 años en Puerto Rico. 1, 4, 2, 3, 2. ¿Qué es eso? Una TDAP, 4 polio, 2 MMR, 3 hepatitis B y 2 varicela. ¿Qué obtuvimos? Un 58%. Entonces, dijimos, vamos a hacer un análisis un poquito más allá. Y buscamos el plan médico de cada joven. El plan público o reforma obtuvo un 75%. O sea, el 75% de los jóvenes con reforma entradas en el PRIL de 13 a 15 años están vacunados con esa serie. Sin embargo, los muchachos que tienen el plan privado tienen un 59%. Es una diferencia bastante marcada. ¿Qué puede ser esto? Acceso a la vacuna. Además, bien importante, un subreporte puede ser por parte del sector privado. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros hicimos un pequeño análisis y encontramos que solamente aproximadamente un 14% de los proveedores privados entran su data a registro, versus un 95% de los proveedores públicos que entran su data. Aquí los resultados que obtuvimos por antígeno, o sea, por vacuna, vemos como TDAP tiene un 69% versus un 88%, un 89% y un 95% para 4 polios, 2 MMR y 3 hepatitis B. ¿Qué puede ser esto? Como todos conocemos, polio, MMR y hepatitis B son lo que se consideran vacunas de la niñez. Sus dosis se ponen antes de los 4 años. Sin embargo, TDAP se pone a los 11, o sea que se considera como una vacuna de adolescente. Es más fácil capturar a los jóvenes, a los niños, que capturar a un adolescente. Los padres llevan más a los niños a vacunar que a los adolescentes. Varicela, ¿por qué tenemos un 65%? Varicela es una vacuna que necesita estar en un freezer. Muchos de los proveedores no tienen freezer, no poseen la vacuna. Por lo tanto, la disponibilidad de la vacuna de varicela es un poquito complicada. Y muchos de ustedes saben lo que les digo. Aquí tenemos los porcientos obtenidos para una meningococo, para una dosis de papiloma humano, 3 dosis de papiloma humano, las 2 dosis de hepatitis A y una dosis de influenza para el 2012-2013. Hay un error, 2012-2013. Meningococo obtiene un 66%.
Y las dosis de papiloma humano, 49 y un 19%. Recuerden que esto es lo que está entrado en el registro. Posiblemente han visto números diferentes en el día de hoy, pero esto es lo que tenemos en el registro. Por eso es bien importante entrar esa data, porque si no, nuestras estadísticas no van a ser confiables. Los niveles de cobertura en adolescentes tenemos aquí desglosados por el plan médico que posee el joven. Para varicela vemos las barras azules son el público o reforma, las barras anaranjadas privados y las verdes no plan. Las azules, como vemos, reforma, son las más altas. 70% para 2 varicelas, 75% para meningococo. Bien diferente a un 60% para el privado en varicela y un 60% para privado en meningococo. Aquí tenemos el desglose para una dosis de papiloma humano y para las 3 dosis. Aquí es donde más marcado se ve la diferencia. Ustedes ven que tenemos un 64% para la reforma versus un 36% para privados. Y un 29% para reforma en 3 dosis y un 12% para privados. Aquí es donde mayor se ve la diferencia. Aquí les quise traer un análisis que hicimos desde el 2006 hasta el 2013 de las dosis de los jóvenes que han estado, ¿verdad? Los porcientos de cobertura para jóvenes de 13 a 15 años desde el 2006 en féminas y el 2010 en varones para papiloma humano. Como podemos ver, vamos aumentando desde el 2006 en féminas y va aumentando el 2010 desde varones. Sin embargo, noten aquí que bajamos. Del 2012 al 2013 en féminas bajamos, y aquí más todavía, un 4% en la tercera dosis del 2012 al 2013, cuando deberíamos estar aumentando. Recuerden, un 4% es mucho, aunque aparente poco, es mucho. Para las estadísticas de adultos, nosotros nos fuimos con el BRFSS, el Behavioral Risk Factor Surveillance System del CDC. ¿Qué es eso? Esto es un sistema continuo de vigilancia epidemiológica telefónica que se realiza en colaboración con el CDC. Este es un sistema que utiliza un cuestionario estandarizado para determinar la distribución de las conductas de riesgo y prácticas de salud entre los adultos mayores de 18 años en Puerto Rico. Se inicia en Puerto Rico en el 96 y se ha hecho todos los años desde entonces. Entre los factores de salud que miden se encuentran asma, ácido fólico, diabetes, tabaquismo, inmunización, entre otros. Esto es lo que encontramos en el BRFSS. Para grupos de 18 a 49 años, para influenza, tenemos que Puerto Rico tiene un 16% versus un 29% Estados Unidos. Para adultos de 50 a 64, Puerto Rico un 18%, Estados Unidos un 43%. Y mayores de 65 años, Puerto Rico un 29%, o sea, uno de los grupos de alto riesgo. Puerto Rico 29%, Estados Unidos 65%. Según el Healthy People 2020, deberíamos tener una cobertura de 80%, y tenemos 29% en adultos de mayores de 65 años. Para personas mayores de 65 años, en el 2012, teníamos que para influenza un 60% Estados Unidos y un 26% Puerto Rico. Y para neumonía, pulmonía, teníamos un 69% de Estados Unidos y nosotros un 22%. Pulmonía también, el Healthy People 2020 dice que deberíamos tener un 80% de cobertura y tenemos un 22%. Esta tendencia, desde el 97 hasta el 2012, se muestra cómo vamos bajando. En el 97 estábamos por encima del 40% y ahora mismo estamos un 22%. Ha ido bajando. Aquí se ve claramente cómo va bajando la cobertura de influenza. Esta es la tendencia observada para influenza comparado con Nationwide. Nationwide se define como estados, DC y territorios de Estados Unidos. Vemos como el Nationwide está sobre 60%, aunque ha ido bajando, ustedes notan que también ha ido bajando un poco, pero se mantiene sobre 60%. Versus Puerto Rico, mayores de 65, que es la línea anaranjada, que está muy por debajo, y los adultos de 18 a 64 años,
que están aún más bajitos. Perdón. Aquí vemos la tendencia para pulmonía en adultos en Puerto Rico y nationwide nuevamente. Vemos como en Estados Unidos va aumentando. Esa gráfica, ¿ven cómo va? Ha ido en aumento. Puerto Rico se ve como que ha fluctuado algo, pero como que se mantiene ahí. No hemos visto aumento. Igual que en 18 a 64 años. En conclusión, según el estudio de cobertura del 2013 realizado con niños de 35 meses, la serie 1 posee 85% de cobertura, sobrepasando lo esperado por el Healthy People 2020, que es 80%. Mientras la serie 2, que incluye las 4 neumococos, se queda por debajo, alcanzando solamente un 67%. Los antígenos para dicho estudio sobrepasan el 90%, esperado por el Healthy People 2020, con excepción de las 4 dosis de DTaP, HIP y las 4 neumococos. Según el PRIL, en adolescentes vimos que existe una diferencia marcada en niveles de cobertura de vacunación entre los jóvenes que poseen plan médico privado, público y los que no tienen plan. Los adolescentes que tienen plan médico público o la reforma poseen los porcientos más altos en básicamente todos los antígenos, demostrando así que nuestro mayor problema recae en los jóvenes y niños con plan médico privado y el acceso a las vacunas por parte de este grupo. Al notar los niveles obtenidos por la vacuna contra el HPV, vemos que aunque ha ido en aumento, todavía posee niveles bajos, tanto en féminas como en varones, en especial la tercera dosis de dicha vacuna, lo cual demuestra que aunque bastantes jóvenes comienzan la serie, no todos lo terminan. ¿Y de qué nos sirve tener jóvenes con la serie sin terminar? Nosotros queremos que estén totalmente protegidos, que reciban las 3 dosis. La influenza o flu se encuentra baja en todos los grupos de edades en Puerto Rico. Uno de los grupos de mayor riesgo, los adultos mayores de 65 años, poseen un 26%. Están bien por debajo de lo esperado por el tipo del 2020, que como les dije, es un 80% de lo que deberíamos tener. La cobertura de pulmonía en adultos se encuentra baja de acuerdo a los datos ofrecidos por el BRFSS. Entonces, el programa de vacunación del Departamento de Salud. ¿Qué planes futuros tienen para las estadísticas de Puerto Rico? Estamos en proceso, ya los tenemos, ya creamos lo que le llaman Standard Report, reportes estandarizados. ¿Qué son estos? Son estadísticas de niños, adolescentes y adultos en Puerto Rico. Se va a poner en la página web del Departamento de Salud bajo el programa de vacunación, tan pronto esté, todos pueden acceder a ella. Son datos sacados una vez al año, cada año se va a actualizar. Además de eso, vamos a tener los resultados de estudio de cobertura y los resultados de las auditorías clínicas y escolares. Para este año, ahora para agosto, tenemos, ¿verdad? Los planes de nosotros es volver a realizar el estudio de cobertura en niños de 35 meses y hacer el de adolescentes, que tanta falta nos hace. Y lo más impactante para nosotros, que vamos a estar participando en el NIS, el National Immunization Survey, este año. El NIS va a ser una encuesta que va a comenzar entre julio y agosto del 2014. ¿Qué van a medir en esta encuesta? Niveles de cobertura de vacunación. En niños de 19 a 35 meses, adolescentes de 13 a 17, que se va a llamar el NIS-TEEN, en niños de 6 a 18 años bajo un módulo aparte de influenza, y niños de 3 a 11 años bajo otro módulo de influenza. ¿En qué va a consistir? En 2 fases. Llamadas telefónicas y cuestionarios enviados por correo. ¿A quién se le va a hacer las llamadas telefónicas? A los padres de los niños seleccionados. Y luego, a los proveedores de los niños seleccionados se le enviará un cuestionario, los cuales lo llenarán y se enviarán de vuelta por correo al CDC. ¿Quién hará el análisis de este estudio? El personal del CDC. ¿Cuándo estarán estos resultados? Para principios del 2015. ¿Y para qué nos sirve esto? No, estarán preguntándose. Bueno, pero para ver nuestros niveles de cobertura de vacunación aquí en Puerto Rico, tener datos confiables, para podernos comparar con Estados Unidos, ya que ahora mismo el estudio de cobertura no podemos compararnos con Estados Unidos porque la metodología no es la misma de la que ellos utilizan. Entre otros proyectos que se pueden hacer utilizando estos números. Muchas gracias.